¿Quién inventó el fútbol? La verdadera historia detrás del deporte más amado del mundo. ¿Quién inventó el fútbol? ¿Fue acaso una persona brillante con una idea genial? ¿Fue un accidente? ¿Una tradición cultural que mutó con el paso del tiempo? Para muchos, el fútbol simplemente existe. Es parte del aire que se respira en las calles, de los domingos en familia, de los gritos que salen de cada rincón del mundo cuando un balón toca la red. Pero hoy vamos a ir más allá del gol. Vamos a viajar juntos en el tiempo, desde las antiguas civilizaciones hasta las multitudes que llenan estadios. Hoy te contaré, como si de una novela se tratara, cómo nació, creció y conquistó el corazón del mundo, el fútbol. Los primeros pasos, cuando patear una pelota era más que un juego. El primer capítulo de esta historia no comienza en Europa, ni con estadios ni camisetas. Comienza en civilizaciones tan antiguas que ya no existen, pero cuyos ecos resuenan aún. Hace más de 2000 años, en la China de la dinastía Han, soldados y nobles practicaban un juego llamado Kuyu, que literalmente significa patear la pelota. El balón, hecho de cuero y relleno de plumas o pelo, debía ser pateado a través de una red suspendida entre postes de bambú. No se podía usar las manos. Era un juego de precisión, técnica y disciplina. El emperador lo promovía porque fortalecía el cuerpo y el espíritu. ¿Te suena familiar? Ya entonces el fútbol era más que deporte. Era entrenamiento, espectáculo y prestigio. Mientras tanto, a miles de kilómetros, los antiguos griegos y romanos también jugaban con pelotas. El juego romano más cercano al fútbol se llamaba harpastum, y aunque permitía usar las manos, también exigía táctica en equipo y movimiento del balón. Se jugaba en campamentos militares, plazas y hasta en fiestas. Era un caos controlado, un deporte brutal pero apasionante. Pero si vamos al continente americano, encontraremos uno de los episodios más enigmáticos. En las culturas maya, azteca y olmeca se practicaba un juego sagrado con una pelota de caucho que pesaba hasta 4 kilos. El tlachtli era un espectáculo místico. Las canchas eran enormes y los aros de piedra estaban en lo alto. Se jugaba sin manos, con las caderas, los muslos, los coros. Más que puntos, se jugaban destinos. El juego tenía un significado espiritual. A veces, quienes perdían eran sacrificados. En este caso, la pelota no solo era símbolo de habilidad, sino de conexión con los dioses. En todo el mundo, pueblos distintos, culturas distintas, contextos opuestos, pero un mismo deseo: dominar un objeto redondo con el cuerpo. ¿Era ya el alma del fútbol queriendo nacer? El caos que ordenó una pasión. Inglaterra y el nacimiento del fútbol moderno. Ahora avancemos en el tiempo. Llegamos al siglo XIX. En las Islas Británicas, Inglaterra era ya una potencia industrial y con ella crecían también las instituciones educativas. En los patios de colegios como Eton, Rugby y Harrow, los muchachos corrían detrás de pelotas improvisadas hechas de cuero, trapo o incluso vejigas de cerdo. Cada escuela tenía sus propias reglas. En unas se permitía tomar la pelota con las manos, en otras solo con los pies. Algunas eran más violentas, otras más refinadas, pero todas compartían algo: la pasión desbordada. Con el paso del tiempo, los exalumnos fundaban clubes y querían seguir jugando. Pero cuando clubes distintos se enfrentaban, comenzaba el problema. ¿Bajo qué reglas jugar? El desorden reinaba. Fue así que el 26 de octubre de 1863, en una taberna londinense llamada The Freemasons Tavern, representantes de varios clubes se reunieron para poner fin al caos. En ese histórico encuentro se fundó la Football Association, FA, la primera organización del fútbol moderno. Entre los presentes, uno de los más importantes fue Ebenezer Cobb Morley, un abogado visionario que redactó el primer reglamento oficial del fútbol. Prohibió el uso de manos, estableció el número de jugadores, definió el tamaño del campo y creó la figura del árbitro. Las reglas de Cambridge se convirtieron en la base del fútbol mundial. Ese día, el fútbol moderno nació oficialmente. No fue un invento repentino, sino el fruto de siglos de evolución y de una reunión en un pub. El fútbol cruza fronteras y se vuelve el lenguaje universal. Con las nuevas reglas y la organización nacida en Inglaterra, el fútbol tenía una estructura, pero aún era un fenómeno local. Sin embargo, el mundo estaba cambiando.
Los barcos mercantes, los trenes, las líneas telegráficas, la globalización comenzaba a hacer del planeta una red de conexiones. Y fue así como el fútbol encontró sus alas. Lo llevaron los marinos británicos que atracaban en puertos lejanos y que en sus ratos libres organizaban partidos. Lo llevaron los ingenieros que construían ferrocarriles en Argentina o puentes en India. Allí donde había una colonia británica, una empresa inglesa o un consorcio de comercio internacional, había también una pelota de cuero rodando. Pero lo fascinante fue lo que ocurrió después. Los locales adoptaban el juego como propio. En Brasil se mezcló con la samba y el espíritu libre del pueblo. En Argentina se volvió parte del alma nacional, con clubes que nacían en barrios humildes y que representaban la identidad de su gente. En África se volvió una herramienta de resistencia, de identidad cultural, incluso de esperanza política. En pocas décadas, el fútbol dejó de ser británico y se transformó en una especie de lenguaje común. No hacía falta hablar el mismo idioma, ni tener la misma religión o cultura. Si alguien lanzaba una pelota y otro la pateaba, ya había comunicación, ya había comunidad. De esa forma, el fútbol unió lo que la historia muchas veces separó: clases sociales, continentes, etnias. Y esa capacidad de reunir, de transformar lo simple en mágico, convirtió al fútbol en un fenómeno social sin igual, de la calle al estadio. Fútbol para todos. Mientras el fútbol se expandía como una semilla llevada por el viento, algo aún más poderoso ocurría en paralelo. El fútbol se convirtió en el deporte del pueblo. En las ciudades crecientes del siglo XX, en barrios industriales, favelas y campos rurales, los niños jugaban donde fuera. La calle, el patio de tierra, el callejón estrecho. La pelota podía ser un balón gastado, una ladra, una media enrollada o una piedra. No importaba, lo importante era jugar. Y cada uno de esos partidos callejeros era una chispa de amor al juego. Al mismo tiempo, las ligas y torneos se profesionalizaban, los clubes se organizaban, las competiciones nacionales se volvían más serias y la pasión por el juego aumentaba a tal punto que se construyeron estadios monumentales, lugares donde miles, incluso cientos de miles de personas se reunían para gritar, llorar, celebrar. El estadio se convirtió en el nuevo templo. En 1930, Uruguay organizó la primera Copa del Mundo, un evento que consolidó el fútbol como un espectáculo global. Desde entonces, cada 4 años, el planeta entero se detiene para ver rodar el balón. Y lo más hermoso, ningún país está excluido por riqueza o tamaño. Todos pueden soñar. Así, el fútbol se transformó en una mezcla mágica de lo profesional y lo callejero, donde el sueño de un niño que juega descalzo puede convertirse en la gloria de un mundial. Entonces, ¿quién inventó el fútbol? Después de todo este viaje por culturas, siglos y continentes, la gran pregunta aún flota en el aire: ¿quién inventó el fútbol? Y la respuesta, aunque compleja, es hermosa. El fútbol no fue inventado, fue vivido. No surgió de una chispa aislada, sino de miles de pequeñas luces que se encendieron a lo largo de la historia humana. Cada civilización antigua que pateó un balón redondo aportó algo. Cada niño en un callejón, cada joven en una escuela inglesa, cada mujer que desafió prejuicios y se atrevió a jugar, cada aficionado que viajó kilómetros por alentar, cada padre que enseñó a su hija a dominar la pelota. Todos ellos inventaron el fútbol. Podríamos decir que lo ordenaron los ingleses, que lo escribieron los visionarios, que lo profesionalizaron los clubes, pero quien realmente lo inventó fue la humanidad. Porque el fútbol es ante todo un reflejo del alma humana. Lucha, estrategia, emoción, alegría, derrota, gloria, comunidad. Y cada vez que tú lo juegas, lo ves o lo sueñas, vuelves a inventarlo. Cierre y reflexión final. Entonces, más allá de quién lo inventó, quizás lo que importa es lo que significa. Porque el fútbol es más que un deporte. Es emoción, cultura, identidad, escape, unión, orgullo, historia y esperanza. Y mientras haya un niño o una niña corriendo detrás de un balón, en una calle de tierra o en un campo profesional, el fútbol seguirá naciendo.